Gané 100 millones de dólares y quise sorprender a mi familia en la mansión que construí, pero en la casa de la piscina escuché a mi esposa susurrar: «Ese viejo estúpido nos lo dará todo». Entonces habló una voz masculina familiar, una voz que hizo que mi corazón casi se detuviera. 30 años de confianza destrozados en un solo instante, pero ellos no sabían que yo lo había escuchado todo, y ahora les mostraría el precio de la traición. Hola a todos, gracias por estar aquí, por favor comenten y compartan. Si estuvieran en esta situación, ¿qué harían después de descubrir la verdad? Nota importante: esta es una historia ficticia con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, los mensajes sobre la confianza y la traición que contiene la historia tienen un profundo valor en el mundo real. Siempre he creído que construyes una vida de la misma manera que construyes una casa, ladrillo a ladrillo, con las manos encallecidas y la fe obstinada de que el trabajo duro mantendrá todo en pie. Mi nombre es Sterling Wade y durante 58 años esa filosofía ha sido mi base. Soy contratista de construcción aquí en Nashville, Tennessee, y he pasado toda mi vida adulta construyendo cosas, hogares, negocios, sueños. Algunos días, cuando estoy en una obra con el serrín pegado a mis jeans y el peso de un plano en mis manos, siento que estoy exactamente donde debo estar. Me casé con Celeste hace 30 años, cuando todavía estaba aprendiendo la diferencia entre ambición y arrogancia. Era hermosa, segura de sí misma, y tenía esa manera de hacerme creer que podía construir imperios. Tuvimos una hija juntos, Paige, y verla crecer ha sido el mayor proyecto de mi vida. Hace 2 años se casó con Preston Garrett, un tipo de finanzas con manos suaves y una sonrisa fácil. Seré honesto, al principio no estaba seguro de él, parecía demasiado pulido, demasiado acostumbrado a conseguir lo que quería sin esfuerzo, pero Paige lo amaba y eso fue suficiente para mí. Ahora Paige tiene poco más de 6 meses de embarazo, 26, quizá 27 semanas, y estoy a punto de convertirme en abuelo. La primera vez que me lo dijo, con la mano apoyada en su vientre que crecía, sentí que algo se abría dentro de mi pecho. Ese bebé representa todo por lo que he trabajado: legado, continuidad, la prueba de que el apellido Wade significa algo sólido en este mundo. Mis manos cuentan la historia de mi vida mejor que cualquier palabra. Están marcadas por décadas en obras, un dedo que nunca sanó del todo recto después de un accidente de estructura en el 98, callos gruesos como cuero de tanto agarrar martillos y tablas de 2×4, suciedad permanente bajo las uñas que ningún lavado puede quitar. Celeste solía bromear diciendo que con esas manos podría construir una catedral, y no estaba del todo equivocada. He construido muchas cosas: urbanizaciones en Franklin, casas personalizadas en Brentwood, proyectos comerciales en el centro, pero más que estructuras he intentado construir una vida basada en valores que importan: trabajo duro, lealtad, poner a la familia por encima de todo. Por eso cuando mi teléfono sonó un martes cualquiera por la tarde, sentí que por fin todo encajaba. Estaba en mi camioneta, estacionado fuera de un aserradero en el este de Nashville, revisando el pedido de suministros de la próxima semana. El número en la pantalla era desconocido, pero algo me hizo contestar. La mujer al otro lado habló despacio, con cuidado, como si leyera un guión diseñado para evitar infartos. Señor Wade, habla la comisión de la Lotería de Tennessee, necesitamos verificar cierta información sobre un boleto que usted compró el jueves pasado. Mi primer pensamiento fue que era una estafa, el segundo que me había metido sin querer en un problema de otra persona, pero entonces dijo los números 61423, 314249, y recordé que me había detenido a echar gasolina camino a casa desde una obra en Murfreesboro. Compré un boleto por impulso porque el premio acumulado llevaba semanas subiendo y Paige había bromeado diciendo que alguien tenía que ganarlo algún día. Señor Wade, le llamo para informarle que usted es el único ganador del premio mayor del Powerball. La cantidad es de $100 millones. $100 millones. Al principio las palabras no tenían sentido, las oía pero parecían pertenecer a la vida de otra persona, alguien que usa traje y vive en áticos y entiende lo que significan números tan grandes. Me quedé sentado en la camioneta mirando el tablero mientras la mujer seguía hablando sobre procedimientos de reclamación, asesores financieros y transferencias bancarias. Mis manos, estas mismas manos marcadas y encallecidas que habían construido media silueta de Nashville, empezaron a temblar. Cuando finalmente colgué, no me moví durante mucho tiempo. El sol de la tarde golpeaba el parabrisas y en algún lugar cercano sonó una bocina.
el mundo siguió girando completamente indiferente al hecho de que el mío acababa de inclinarse sobre su eje. Esa noche conduje a casa con la mente acelerada. Nunca le había guardado secretos a Celeste, no en 30 años. Cuando entré en nuestra entrada en Green Hills ya había tomado una decisión. Ella era mi compañera, merecía saberlo. La encontré en la cocina preparando la cena. Cuando le conté lo de la lotería, sus ojos se abrieron y se llevó la mano a la boca. «Sterling, ¿hablas en serio? ¿100 millones? Hasta el último centavo», dije, todavía intentando creérmelo. Me rodeó con los brazos y la abracé respirando su perfume familiar. «Esto lo cambia todo», susurró, «todo lo que hemos soñado». Nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de posibilidades. La mansión en Belmeade que estaba construyendo para Paige ahora podía terminarla perfecta, sin escatimar en gastos. El negocio de Preston, que estaba pasando por dificultades, podía ayudarlo. Paige y el bebé, podía crear un fondo fiduciario que asegurara su futuro, y Celeste, que había estado a mi lado en los años difíciles, que crió a nuestra hija mientras yo construía mi empresa, por fin podía darle todo lo que siempre quiso. «Quiero anunciarlo en la fiesta para revelar el sexo del bebé», le dije, «que sea una celebración de nuevos comienzos, el bebé y el futuro de nuestra familia». Celeste sonrió apretando mi mano. «Es perfecto, Sterling, absolutamente perfecto». Por primera vez en años, quizá décadas, me sentí completo, sentí que cada hora larga, cada sacrificio, cada decisión me había llevado a este momento. Esto es por lo que trabajé, esto es lo que significa todo. No tenía idea de que estaba compartiendo la noticia más importante de mi vida con alguien que ya estaba planeando cómo quitármelo todo. Unos días después de la llamada de la lotería cenamos en mi casa, una de esas noches que siempre había atesorado, o al menos eso creía. Era viernes por la noche, 3 días desde que le conté a Celeste sobre el dinero. Una noche típica de Nashville, con la humedad espesa después del atardecer y las cigarras ahogándolo todo. Había invitado a Paige y a Preston a cenar, algo que hacíamos cada mes. Celeste preparó su famoso asado y la casa olía a tradición. Me senté en la cabecera de la mesa de roble que construí hace 25 años y observé a mi familia. Realmente los observé, quizá porque el premio me había puesto sentimental o porque sabía que el lunes cambiaría nuestras vidas. Estudié a las personas que amaba, memorizando detalles que había dejado de notar. Celeste se sentaba a mi derecha, impecable como siempre. A sus 53 años todavía llamaba la atención. Cabello castaño rojizo perfectamente arreglado cada 6 semanas en el salón de Green Hills, ropa de diseñador ajustada a su figura esbelta, joyas brillando con cada movimiento. Desde que le conté lo del dinero había algo distinto en su energía, emoción y anticipación. Yo creí que era felicidad por nuestro futuro, ahora sé que era otra cosa. Preston se sentaba frente a mí junto a Paige, 34 años, atractivo al estilo club de campo, pantalones caqui impecables, polo Ralph Lauren, cabello peinado para parecer natural. Me preguntó por el trabajo, parecía interesado en el progreso de la mansión, pero sus preguntas sonaban ensayadas. Cuando le pregunté por su negocio de consultoría de restaurantes, sus respuestas se volvieron vagas. «Estamos afrontando algunos desafíos, Sterling, pero tu apoyo significa todo», dijo apretando la mano de Paige. «Con el bebé en camino y el mercado como está, estamos agradecidos por la familia». Asentí queriendo creerlo mejor. Y luego estaba Paige, mi hija, 29 años y radiante con esa luz particular del embarazo. Se sentaba con una mano sobre su vientre redondeado hablando de colores para el cuarto del bebé y nombres. Sus ojos brillaban al mirar a Preston llenos de confianza y amor sin reservas. Cuando miraba a Celeste era con admiración, y cuando me miraba a mí era con gratitud. «Papá, nos lo has dado todo», dijo cuando la conversación volvió a la mansión, «no sé cómo podremos pagártelo». «A la familia no se le paga, cariño», le respondí con la garganta apretada, «solo se sigue construyendo y avanzando juntos». Cuando casi terminábamos el postre, el pastel de durazno de Celeste, decidí compartir parte de mi noticia. «Tengo un anuncio», dije dejando el tenedor. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. «He terminado la mansión en Belmeade. Está lista, Paige, es tuya, mi regalo para ti y Preston». El silencio duró un latido antes de que el rostro de Paige se llenara de lágrimas. Se levantó y me abrazó con su vientre entre nosotros. «Papá, no puedo, es demasiado, esa casa es enorme».
La abracé respirando su champú familiar. Nada es demasiado para ti, hija mía, nada. Preston se levantó y me extendió la mano. Su apretón fue firme, casi demasiado. Sterling, no sé qué decir. Gracias, esto lo cambia todo para nosotros. Celeste me sonrió tocando mi antebrazo. Siempre tan generoso, Sterling, siempre pensando en los demás antes que en ti. Me recosté sintiendo el calor del momento. En realidad hay más. El lunes tengo otra sorpresa, algo que asegurará nuestro futuro, pero tendrán que esperar. Lo vi, solo un destello, las miradas de Celeste y Preston cruzándose sobre la mesa, algo que no supe leer. Preston levantó su copa. Por Sterling, el suegro más generoso que un hombre podría desear. Levantamos las copas. Paige todavía lloraba de felicidad. Celeste sonreía perfecta y yo me sentía el hombre más afortunado de Nashville. No puedo esperar al lunes, dije, será una celebración que nunca olvidaremos. Estoy segura de que lo será, respondió Celeste en voz baja. La noche terminó entre risas. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, escuché a Celeste hablar por teléfono abajo. Oí fragmentos. El lunes todo encajará, solo hay que ser pacientes. Pensé que hablaba con una amiga sobre la fiesta. Después de 30 años la confianza era tan natural como respirar. Una semana después, con la fiesta a pocos días, conduje a la mansión con Howard Bennett, mi capataz y mejor amigo. Era domingo por la tarde, 8 días antes de la fiesta. La mansión se alzaba magnífica. Había construido cada viga y detalle. Tras una hora de revisión noté un sedán plateado, el coche de Celeste. Oí voces en la casa de la piscina. Reconocí su voz y la de Preston. Me detuve en seco. Lo que escuché destrozó todo. Sterling va a anunciar el dinero en la fiesta, dijo Celeste con frialdad. Cuando cree el fondo para el bebé lo vaciamos todo y desaparecemos juntos. Preston respondió con facilidad. Tu hija es tan ingenua, Celeste, cree que somos la pareja perfecta, piensa que este bebé arreglará todo. Celeste rió con crueldad. He estado atrapada en esta pesadilla de clase trabajadora durante 3 décadas. Preston, sus manos sucias, sus historias de obra, fingiendo que su trabajo honesto importa, merezco algo mucho mejor. ¿Y Paige? Preguntó él sin emoción. Paige estará bien, es tan estúpida como su padre, dejará que Sterling juegue a ser el abuelo mientras nosotros vivimos en Europa con sus millones. ¿Y si sospecha? No lo hará, confía en mí desde hace 30 años. La gente como Sterling construye cosas, trabaja duro, pero no piensa, solo cree. El mundo se detuvo. No podía respirar. 30 años reducidos a una mentira. Sentí la mano de Howard en mi hombro. Necesitamos irnos, susurró. Volvimos a la camioneta en silencio. Howard condujo. Yo solo pensaba en proteger a Paige. Está embarazada, Howard, 6 meses embarazada del hijo de Preston. Me detuve, una nueva sensación de horror amaneciendo. ¿Y si ni siquiera es suyo? ¿Y si es de Howard? Los nudillos de Howard se pusieron blancos en el volante. No hagas eso contigo mismo, todavía no. No lo sabemos. No sabemos nada. Yo escupí esas palabras con amargura. Todo lo que creía saber era una mentira. Howard paró frente a mi taller en el este de Nashville, no en mi casa, porque todavía no podía volver. No podía mirar a Celeste a la cara, no podía fingir normalidad cuando cruzara la puerta. El taller era mi santuario, el olor a serrín, las herramientas colgadas en paneles perforados, los planos extendidos sobre los bancos de trabajo. Allí era donde siempre había pensado con más claridad. Howard me acompañó dentro y se quedó de pie como si temiera que me desplomara si se iba. Quizá lo habría hecho. Necesito hacer unas llamadas, le dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Necesito pensar. ¿Seguro que no quieres que me quede? Estoy seguro. Gracias, Howard, por todo, por estar ahí. Me apretó el hombro con fuerza. 20 años, jefe. No me voy a ninguna parte. Cuando se fue, me quedé solo en el taller, rodeado por las herramientas de mi oficio. Había proyectos a medio terminar sobre los bancos, un armario a medida para un cliente de Franklin, una repisa de chimenea que estaba tallando para la antigua sala de Paige, pruebas de una vida que, hacía solo unas horas,
tenía sentido. Tomé mi primera decisión. No me iba a quebrar, no ahora, no cuando Paige me necesitaba con la mente clara y fuerte. Me temblaron las manos al sacar el teléfono. Busqué entre los contactos hasta encontrar a Leonard Paris, un abogado que conocía desde hacía 20 años, el que llevaba mis contratos y alguna disputa de propiedades, alguien en quien confiaba. Leonard, soy Sterling Wade. Necesito una cita mañana por la mañana. Es urgente y necesito discreción absoluta. Leonard debió notar algo en mi tono porque no preguntó. A las 7, en mi despacho. Vacío mi agenda. Tras colgar, me senté frente al banco de trabajo mirando estas manos sucias que Celeste despreciaba. Contaban la historia de mi vida. Cada cicatriz tenía un recuerdo. El dedo torcido del accidente de estructura en el 98, la marca de quemadura de un fallo soldando en 2003, los callos que nunca se fueron, evidencia permanente de lo que hago, de quién soy. Estas manos construyeron nuestra primera casa, un modesto 3 habitaciones en Donelson que apenas pudimos pagar. Sostuvieron a Paige minutos después de nacer, tan pequeña y perfecta, yo tenía miedo de romperla. Construyeron la mansión en Belmeade con cada gota de amor que tenía, imaginando a mi hija criando allí a su familia. Y Celeste las llamaba sucias. Pensé en los $100 millones en una cuenta que aún no le había dicho a nadie. Dinero que planeaba compartir, usar para asegurar su futuro, para demostrar que el trabajo duro había significado algo. Ellos planeaban atraparme para que creara un fondo fiduciario, vaciarlo y desaparecer, usando a mi nieta, mi propia sangre, como carnada. Entonces llegó la rabia, blanca, ardiente, limpia, pero debajo había algo peor, vergüenza. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan ciego? ¿Qué clase de hombre no percibe el desprecio de su esposa? ¿No se da cuenta de que su yerno se está acostando con ella? Apreté esa vergüenza y la hundí. Habría tiempo para eso después. Ahora tenía que pensar con estrategia. La fiesta era en 8 días. Ellos planeaban dar el golpe, seguramente creyendo que yo estaría tan feliz y distraído que no notaría detalles, que no haría las preguntas correctas sobre el fondo. No iba a llorar, todavía no. Primero tenía que proteger a mi hija de la verdad que acababa de descubrir, y solo entonces me permitiría romperme, pero romperme era un lujo que no podía pagar, no cuando el mundo de Paige estaba a punto de quebrarse. A la mañana siguiente, lunes, me reuní con Leonard Paris en su oficina del centro de Nashville, tratando de mantener firmes las manos cuando se las estreché. Su despacho ocupaba el 10º piso de un edificio de cristal con vista al río Cumberland. Ya había estado allí para firmas de contratos y disputas, lo rutinario de la construcción, pero al cruzar esa puerta a las 9 de la mañana me sentí otra persona. Aquel hombre confiaba. Este hombre ya sabía. Leonard me miró y señaló las sillas de cuero frente a su escritorio. Sterling, siéntate. ¿Qué pasó? Se lo conté todo. El premio de la lotería, los $100 millones que pensaba compartir, la mansión como regalo, y luego las palabras que escuché en la casa de la piscina. Repetí la conversación de Celeste y Preston lo más exacta posible. Leonard escuchó sin interrumpir, su expresión se volvía más sombría con cada frase. Cuando terminé, se recostó y soltó un largo suspiro. Sterling, lo siento. Eso, no puedo imaginarlo. Pero legalmente esto está muy claro. Infidelidad, conspiración para cometer fraude y quizá más, dependiendo de lo profundo que sea. Sacó un bloc y empezó a tomar notas. Primera pregunta. El dinero de la lotería. ¿Quién lo cobró? ¿A nombre de quién está la cuenta? Mío, dije. Solo mío. Compré el boleto con mi propio dinero. Lo cobré yo. No se lo he dicho a nadie salvo a Howard. Bien. Muy bien. En Tennessee, las ganancias de lotería cobradas durante el matrimonio pueden considerarse bienes gananciales si se mezclan con activos conjuntos, pero como no se lo has dicho a Celeste, no lo has depositado en cuentas compartidas y puedes probar que lo compraste y lo cobraste tú solo. Podemos argumentar que es propiedad separada. La cabeza me daba vueltas con la jerga legal, pero me concentré en lo importante. ¿Puede quitármelo? No si actuamos rápido. Hay que establecer protecciones claras de inmediato, cuentas separadas, documentación legal, todo blindado antes de que ella sepa que existe. Leonard me trazó la estrategia con una voz precisa, profesional, pero con rabia debajo.
Debió haber conocido a Celeste en eventos y creer que éramos el matrimonio perfecto. Segundo, necesitamos pruebas. Más que tu palabra y la de Howard, aunque tener un testigo ayuda muchísimo. Necesitamos grabaciones, documentación. Como eres el dueño de la propiedad en Belmeade, tienes derecho legal a instalar equipos de vigilancia. No quiero espiar a mi propia esposa, dije, sintiéndome absurdo, pero Leonard fue firme. Sterling, ella ya te está espiando. Está contando tu dinero, planeando robártelo, usando a tu nieta como palanca. Esto no va de ser rastrero, va de protegerte a ti y a Paige. Tenía razón. Asentí. Tercero, protección financiera más allá del premio. Te voy a derivar a Vincent Cross, el mejor asesor financiero de Nashville. Te ayudará a separar activos, establecer fideicomisos y asegurarse de que todo lo que construiste en 30 años no desaparezca en un divorcio. ¿Cuánto tardará todo esto? Pregunté. Leonard calculó. Para reunir pruebas sólidas y armar un caso a prueba de balas, mínimo 2 semanas, 3 sería mejor. La fiesta es el próximo lunes, dije. 8 días. Leonard alzó la mirada. ¿Sigues pensando hacerla? La esperan. Si la cancelo, sabrán que algo pasa. Y sí, Leonard, pienso exponerlos allí, delante de todos. Su tono fue cauteloso. ¿Cuántos? Unas 35 personas, familia y amigos cercanos, no es un circo mediático, pero sí, tienen que saber la verdad. Celeste y Preston planeaban humillarme en la oscuridad, yo les daré la verdad a plena luz. Leonard me estudió largo rato. Está bien. Si eso es lo que quieres, lo haremos, pero Sterling, cuando lo hagas no habrá vuelta atrás. Tu matrimonio se acaba. Tu relación con tu yerno se acaba. Y el matrimonio de tu hija probablemente también. ¿Estás preparado? Pensé en Paige, con más de 6 meses de embarazo, creyendo que su esposo la amaba y que su madre la apoyaba. Pensé en la vida que imaginaba hacía unos días, navidades juntos, ver crecer a mi nieto rodeado de familia. Ya estaba todo muerto, reducido a cenizas por unas palabras en una casa de piscina. Estoy preparado, dije. Y Leonard, lo necesito perfecto. Sin errores, sin grietas por donde puedan colarse. Tienes mi palabra. A las 2 de la tarde estaba en la oficina de Vincent Cross a 3 manzanas. Vincent era más joven que Leonard, quizá 40, con la mirada afilada de quien vive detectando trampas antes de que sus clientes caigan. Leonard lo había llamado, le explicó la situación. Vincent no perdió tiempo en compasión. Primera prioridad, asegurar el dinero de la lotería. Vamos a crear de inmediato un fideicomiso irrevocable con usted como único beneficiario. Su esposa ni siquiera sabrá que existe, y mucho menos podrá acceder. Tecleó rápido, abriendo documentos. Segundo, sus activos empresariales, Wade Construcción. ¿Está todo a su nombre? Sí. Lo empecé antes de casarnos. Lo construí yo. Perfecto. Eso también lo blindamos. Tercero, cuentas conjuntas. Recomiendo congelarlo todo. Presentar el papeleo hoy, con efecto inmediato. Ella lo notará, dije. Notará que todo está bien hasta que intente acceder. Para entonces, usted ya habrá hecho el anuncio, respondió Vincent con una sonrisa fina. A veces la mejor defensa es no darles oportunidad de atacar primero. Durante las siguientes 3 horas firmé más documentos de los que podía contar, acuerdos de fideicomiso, formularios de protección de activos, declaraciones de propiedad separada. Cada firma se sentía como cerrar una puerta a 30 años de mi vida. Vincent me explicó cada página en un inglés claro. Cuando terminamos, los 100 millones estaban bloqueados en un fideicomiso al que solo yo podía acceder. Mi empresa estaba protegida. La mansión en Belmeade, aún a mi nombre, porque era un regalo, seguía siendo mía para hacer con ella lo que quisiera. Leonard me empujó el último montón de papeles cuando volví a su oficina a las 5. Firma aquí y tu esposa no podrá tocar ni un centavo. Firmé sin dudar. 30 años de confianza borrados con un trazo. Pero no era crueldad. Era claridad. Celeste me había mostrado exactamente quién era. Yo solo me estaba asegurando de que no pudiera destruirme con eso.
En los días siguientes, de martes a jueves, Howard y yo volvimos a la mansión de Belmeade para instalar el equipo de vigilancia que Leonard había aprobado. El martes por la mañana recogí a Howard a las 6. Condujimos en silencio, mi camioneta cargada con pequeñas cámaras disfrazadas de detectores de humo y grabadoras de audio no más grandes que botones, tecnología para espiar a mi propia esposa en una casa que construí con mis manos. Trabajamos metódicamente colocando cámaras en la casa de la piscina, donde escuché la primera conversación, y en la sala principal. Howard se encargaba de lo técnico mientras yo le pasaba herramientas e intentaba no pensar demasiado en lo que hacíamos. Caminar por esa mansión era una tortura. Cada habitación que enmarqué, cada detalle con el que me obsesioné, ahora era parte de una trampa. La moldura que perfeccioné durante semanas, los muebles empotrados a medida, el azulejo colocado a mano, todo construido con amor para el futuro de mi hija, ahora convertido en un arma para atrapar a quienes intentaban destruirla. «Jefe», dijo Howard en voz baja cuando terminamos, «estás haciendo lo correcto. Paige necesita saber la verdad». Asentí, sin fiarme de mi voz. El miércoles por la mañana el sistema ya funcionaba. Activé alertas en el portátil y esperé. La primera grabación llegó el jueves a las 10:15. Mi teléfono vibró mientras revisaba permisos en la oficina. Me temblaron las manos al darle a reproducir. Celeste y Preston estaban otra vez en la casa de la piscina. «La fiesta es en 5 días», dijo Preston como si nada. «Ya reservé vuelos a Ginebra para dentro de 2 semanas. Primera clase, obviamente». «Yo iré 3 días después», respondió Celeste. «Después de transferirlo todo del fideicomiso, necesitamos ese margen para que parezca natural». Se me revolvió el estómago. Lo tenían todo coreografiado. «¿Y Sterling?», preguntó Preston. Celeste soltó esa risa fría. «Estará devastado, completamente destruido, pero ya no es nuestro problema. Que se ahogue en su miseria de clase trabajadora mientras nosotros brindamos con champán en Suiza». Tuve que parar la grabación. Levantarme. Caminar. Respirar. La segunda grabación llegó esa tarde. La voz de Preston ya no era confiada. «El negocio de consultoría se acabó, Celeste. Está hundido. He estado malversando dinero de inversores para tapar pérdidas, y hay gente muy peligrosa que quiere su dinero de vuelta». Hubo una pausa. «¿Qué tan peligrosa?» «Del tipo que no demanda. Del tipo que rompe cosas». Preston sonaba asustado. «Por eso necesitamos el dinero de Sterling. Esto ya no es solo estilo de vida. Es supervivencia». Así que Preston no era solo un estafador. Estaba desesperado, acorralado por sus propios fracasos, y decidió que destruir a mi familia era su salida. La tercera grabación fue la que más dolió. Llegó el viernes por la tarde, justo cuando cerraba. La voz de Celeste. «Llevamos planeando esto 3 años, Preston, desde que nos conocimos en aquella gala benéfica, desde que me hablaste de tus ideas de negocio y vi una salida. Todo desde entonces, el noviazgo, la boda, incluso el embarazo, ha sido calculado. Paige nunca sospechó. Paige es igual que su padre, confiada, ingenua, desesperada por creer lo mejor de la gente. El embarazo fue la pieza final. Sabía que cuando hubiera un nieto, Sterling haría cualquier cosa. 3 años. Lo habían planeado desde antes de que Preston y Paige estuvieran comprometidos. El matrimonio de mi hija era una mentira desde la primera cita. El sábado por la mañana me reuní con Diana Frost en un pequeño restaurante en Hermitage. Diana era la secretaria de Preston hasta que entendió lo que hacía. Me deslizó una carpeta manila con las manos temblorosas. «Me he sentido enferma por esto durante meses, señor Wade. Estos son correos entre Preston y su esposa de hace 3 años. Y estos son documentos financieros que muestran cómo Preston planeaba que usted firmara papeles falsos de préstamos empresariales». Abrí la carpeta. Los correos eran devastadores. Hablaban del proyecto Wade, estrategias para manejar las expectativas de Sterling, debate sobre el calendario y la estrategia de salida. Hablaban de mi vida como si yo fuera un objetivo. «Iban a dejarlo seco, señor Wade», dijo Diana en voz baja. «No solo el premio. Todo. Su empresa, sus activos, su reputación. ¿Por qué me lo cuentas?»
Porque Paige merece algo mejor, y porque Preston me amenazó cuando dije que no podía formar parte de esto. Le di las gracias, me llevé los documentos y conduje al taller. Howard me encontró allí esa noche. Le enseñé todo, las grabaciones, los correos, los documentos. Howard se recostó en el banco. Es más que suficiente, Sterling. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré la pantalla congelada en un fotograma de Celeste y Preston riéndose juntos. Se veían felices, celebrando su astucia. Voy a dejar que crean que han ganado, dije. Hasta el último minuto. Para el lunes por la noche, las grabaciones llenaban mi portátil, horas de traición documentadas con una claridad escalofriante. Pero lo más duro no fue reunir pruebas, fue decidir cuándo dejar de protegerlos a ellos y empezar a proteger a Paige. Esa línea se cruzó en el momento en que escuché a mi esposa llamarme tonto. Con la fiesta a pocos días, una tarde me vi sentado en la camioneta, aparcado frente a la casa de Paige, mirándola a través de una ventana iluminada. Era viernes por la noche, 4 días antes de la fiesta. La vi doblando ropita de bebé en la mesa de la cocina, sonriendo, con una mano sobre la barriga. Preston también estaba allí, en el sofá con el teléfono, levantando la vista de vez en cuando para decir algo que la hacía reír. Desde fuera parecían la pareja perfecta, jóvenes, felices, esperando a su primer hijo. El sueño americano en una casa modesta del este de Nashville. Pero yo conocía la verdad pudriéndose debajo de esa imagen, y el corazón se me retorció. En 4 días el mundo de mi hija se derrumbaría. La pregunta que me perseguía desde hacía una semana se hizo más fuerte. ¿Se lo digo ya? La aparto, me siento con ella y se lo explico antes del lunes. Le ahorro la revelación pública, los testigos, el espectáculo de ver a su madre y a su esposo expuestos delante de todos. Pero Leonard fue claro. No se lo digas mientras esté sola con Preston en esa casa, no la pongas en una situación donde él pueda manipularla, amenazarla, o peor. Ese o peor quedó suspendido. Preston estaba desesperado y acorralado por gente peligrosa. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Así que me quedé en la camioneta, mirando el teléfono en mi mano, dividido entre protegerla de un peligro inmediato y protegerla de una verdad que lo rompería todo. En lugar de eso hice una llamada. Lauren, soy Sterling Wade, el padre de Paige. Lauren Blake era la mejor amiga de Paige desde el instituto. Era enfermera en Vanderbilt, firme y sensata, de las que aparecen cuando todo se cae. Señor Wade, ¿está todo bien? Necesito que estés en la fiesta el lunes, dije midiendo las palabras, y necesito que te quedes cerca de Paige, muy cerca. Ella te va a necesitar. Hubo una pausa. Lauren era lo bastante lista para oír lo que yo no decía. ¿Qué va a pasar? No puedo explicártelo ahora, pero confía en mí, necesita a su mejor amiga ahí. ¿Me lo prometes? Por supuesto, estaré. Colgué y me quedé en la oscuridad viendo a mi hija reír con un hombre que llevaba 3 años mintiéndole. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mientras tanto, en casa, tenía que seguir actuando. Cada cena con Celeste era una clase magistral de interpretación digna de un Oscar. Se sentaba frente a mí hablando de la fiesta, de nuestro futuro, de todas las cosas maravillosas que haríamos con el dinero. Cariño, estoy tan orgullosa de ti, dijo el miércoles por la noche mientras comíamos pollo a la parmesana. $100 millones. Vamos a hacer cosas increíbles. Quizá una casa en Francia. Siempre he querido pasar el verano en la Riviera. Cada palabra era veneno, pero yo sonreía y asentía. Lo que te haga feliz, cariño. Siempre has sido tan bueno conmigo, dijo, estirando la mano para apretar la mía. Su toque me daba náuseas, pero apreté de vuelta, interpretando al esposo devoto una última vez. Preston pasó el jueves por la tarde, supuestamente para ayudar con los preparativos. Me estrechó la mano con ese apretón seguro, mirándome a los ojos como el mejor estafador del mundo. Sterling, no puedo agradecerte lo suficiente todo lo que has hecho por nosotros, la casa, el apoyo, todo. Quise romperle cada dedo de esa mano. En vez de eso le di una palmada en el hombro. La familia cuida de la familia, Preston, eso es lo que hacemos. Después del anuncio del lunes deberíamos sentarnos y hablar de algunas oportunidades de inversión.
Tengo ideas que podrían multiplicar ese dinero de la lotería. Seguro que sí, pensé. En voz alta dije, claro. Todo va a cambiar después del lunes. Él sonrió, creyendo que yo hablaba de empezar a firmar cheques. No tenía ni idea de lo que en realidad significaba todo va a cambiar. El jueves por la tarde, Paige pasó para ayudar con la decoración. Estaba radiante, casi brillando de embarazo y felicidad. Trabajamos juntos colgando guirnaldas y preparando mesas, y ella no paraba de hablar de nombres de bebé, de temas para la habitación, de todos los sueños que tenía para su familia. «Papá, todo va a ser perfecto», dijo mientras colgaba una pancarta que decía «niño o niña» en el arco del jardín. «Lo siento. Este bebé, nuestra vida juntos, la casa nueva, todo está encajando exactamente como debe». La abracé fuerte, sintiendo su barriga contra mí, mi nieta o nieto, inocente y ajeno a la tormenta que estaba a punto de rompernos a todos. «Y te quiero, hija mía», le dije en su pelo. «Más que a nada en este mundo. Pase lo que pase, recuérdalo. No importa lo que oigas o lo que descubras, te quiero y siempre voy a estar aquí para ti». Ella se apartó riéndose, confundida por mi intensidad. «Papá, estás raro. Claro que sé que me quieres. ¿Pasa algo?» «Todo va a estar bien», prometí, deseando que fuera verdad. «Solo quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Siempre». Ella me abrazó otra vez y volvió a colgar adornos tarareando feliz. Y yo me quedé mirándola, memorizando ese instante, el último en el que mi hija sería así de feliz e inocente antes de que yo le reventara a martillazos las ilusiones que sostenían su mundo. Esa noche, cuando se fue, me senté solo en el taller. Las pruebas estaban compiladas, organizadas, listas. La fiesta estaba planificada hasta el último detalle. Leonard tenía los documentos legales preparados. Vincent había asegurado todos los activos. Howard estaría allí para apoyarme. Lauren estaría allí para sostener a Paige cuando se viniera abajo. Todo estaba listo. Todo, excepto yo. Porque por muy justa que fuera la causa, por muy merecido que fuera, la revelación que estaba a punto de hacer destruiría la felicidad de mi hija, su matrimonio, su confianza en su madre, su fe en la familia con la que creció creyendo, todo se rompería el lunes por la tarde. Yo la estaba salvando de un destino peor, lo sabía. Mejor que lo supiera ahora que después de que lo robaran todo y desaparecieran. Mejor que lo supiera antes de que naciera la bebé. Mejor que escapara de esa telaraña de mentiras mientras todavía podía. Pero una cosa es saberlo con la cabeza y otra sentirlo por dentro. Y sabía que pronto todo lo que mi hija creía sobre su vida se derrumbaría. El amor de su madre, la fidelidad de su esposo, la seguridad de la familia en la que había confiado por completo. Solo podía rezar para que fuera lo bastante fuerte como para reconstruirse, porque tendría que hacerlo, por ella y por la niña que llevaba dentro. El domingo por la mañana, a 2 días de la fiesta, me lancé a los preparativos finales, necesitando la distracción de la logística para que mi mente no se hundiera. Me enfoqué en detalles para mantenerme cuerdo. Confirmé el catering para 35 invitados, barbacoa de Martins, la favorita de Paige. Revisé la decoración en la mansión de Belmeade, globos rosas y azules, guirnaldas neutras, mesas montadas en el jardín bajo los robles. Repasé la lista de invitados una vez más, familia, amigos cercanos, gente que nos conocía desde hacía décadas, y, lo más importante, el sistema de sonido. Lo probé 3 veces, asegurándome de que los altavoces funcionaran perfecto y de que el audio se oyera cristalino. No se me escapó la ironía. Estaba preparando una celebración que se convertiría en una ejecución. Celeste siguió interpretando a la esposa perfecta, la futura abuela emocionada. El domingo por la mañana hizo panqueques tarareando mientras cocinaba. La miré moverse por nuestra cocina, la cocina que remodelamos juntos hacía 10 años, y vi a una completa desconocida. «No puedo esperar a mañana», dijo, deslizándome un plato. «Toda la familia reunida celebrando nueva vida y tu gran anuncio sobre el dinero. Sterling, va a ser perfecto». «Perfecto», repetí, forzando una sonrisa. «Exactamente eso va a ser». Me besó en la coronilla al pasar y tuve que contener el impulso de apartarme. ¿Cuántas veces me habría besado mientras planeaba destruirme? ¿Cuántos te quiero habrían sido mentira? Preston apareció el domingo por la tarde,
seguro y chulo, como un hombre que cree que ya ha ganado. Me encontró en el garaje cargando cosas en la camioneta para montar todo mañana. —¿Necesitas ayuda, Sterling? —preguntó con esa sonrisa fácil. —Lo tengo, pero gracias. Se apoyó en mi banco de trabajo, mirándome. Después del anuncio de mañana deberíamos sentarnos y hablar de oportunidades para expandir el negocio. Tengo algunos contactos que podrían ayudar a multiplicar ese dinero de la lotería, hacerlo trabajar para ti en vez de quedarse sentado en un banco. Dejé la caja que tenía en las manos y me giré hacia él. Claro, Preston. Todo va a cambiar después de la fiesta de mañana. Me alegra que estés abierto a eso, dijo. Has trabajado duro toda tu vida. Te mereces que ahora tu dinero trabaje por ti. Tienes razón, respondí. Me lo merezco. No tenía ni idea de lo que significaba todo va a cambiar. Creía que yo iba a firmar cheques, financiar sus chanchullos y sacarlo del lío con esa gente peligrosa. No sabía que en menos de 24 horas tendría suerte si no acababa detenido. El domingo por la tarde llevé a Paige a Belmeade una última vez para que viera la mansión antes de la fiesta de mañana. Caminamos por las habitaciones, su mano en la mía como cuando era niña. «Papá, es perfecta», susurró en el dormitorio principal con vistas al jardín. Las lágrimas le caían por la cara, lágrimas felices, de esas que te rompen el corazón. «No puedo creer que hayas construido esto para nosotros, para nuestra familia. Te lo mereces, hija mía. Tú y esa pequeña». Puse mi mano sobre su barriga y sentí una patadita. Mi nieta, inocente de todo lo que estaba a punto de pasar. «Preston y yo somos tan afortunados», dijo apoyando la cabeza en mi hombro. «Por tenerte, por tener esta casa, por tenernos el uno al otro. A veces siento que no merezco tanta felicidad». La rodeé con los brazos, memorizando el peso de su confianza absoluta. «Te mereces todo lo bueno de este mundo. No lo olvides nunca». Nos quedamos así mucho tiempo, padre e hija, en una casa construida con amor que pronto se convertiría en prueba en un divorcio. La noche anterior, a las 2 de la madrugada del lunes, estaba en mi taller rodeado de herramientas y olor a serrín. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Paige. La oía hablar de lo afortunada que era, de lo perfecta que se había vuelto su vida. Me hacía las mismas preguntas en bucle. ¿Cuándo dejó Celeste de quererme? ¿O es que alguna vez empezó? ¿Significó algo para ella el día de nuestra boda? ¿La noche que nació Paige? Cuando le sostuve la mano a Celeste durante el parto, ¿ya estaba calculando incluso entonces? ¿En nuestro 30º aniversario el año pasado ya estaba planeando huir con Preston? 30 años de recuerdos, todos contaminados por la duda. A las 3 de la madrugada llegó la camioneta de Howard. Entró con 2 cafés del restaurante 24 horas de Charlotte Pique y dejó uno en mi banco sin decir nada. Nos sentamos en silencio un rato, solo el tráfico lejano de Nashville y algún crujido del edificio asentándose. —¿Listo, hermano? —preguntó Howard al fin. Le di un trago largo al café, dejando que el amargor me cubriera la lengua. —No, pero da igual. En unas 12 horas sale la verdad. No hay vuelta atrás. —Aún podrías cancelarlo —dijo en voz baja—. Decírselo a Paige en privado, manejarlo sin espectáculo. Lo había pensado 1000 veces. Y darles la oportunidad de darle la vuelta, de manipularla, de hacerme quedar como el marido celoso y loco. No. Primero pruebas, luego verdad. Así nadie podrá negar lo que hicieron. Howard asintió despacio. Por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. Va a ser brutal, pero es lo correcto. No lo hace más fácil. No, dijo él. No lo hace. A las 5 de la mañana, Howard se fue a dormir un par de horas antes de la fiesta. Salí al porche de mi taller y vi cómo el cielo aclaraba sobre el este de Nashville. Las estrellas se fueron apagando una a una, reemplazadas por el rosa y el naranja del amanecer. Celeste seguía dormida en casa, probablemente soñando con Suiza, con libertad, con gastar mi dinero con Preston en algún paraíso europeo. En 12 horas quedaría expuesta delante de todo el mundo. Y Paige descubriría que su madre y su esposo llevaban tiempo conspirando para destruir a su padre,
usando a ella y a su hija por nacer como palanca en una estafa elaborada. Pensé en mi hija durmiendo tranquila en su casa, quizá con una mano sobre la barriga incluso dormida, segura de que era amada y protegida. Esa seguridad se acabaría esa misma noche. Pero mejor ahora que después. Mejor la verdad que una mentira cómoda. Mejor reconstruir su vida sobre suelo firme que seguir construyendo sobre arenas movedizas. No dormí esa noche. Me quedé en el porche mientras amanecía sobre Nashville, viendo desvanecerse las estrellas, preguntándome si la mujer que dormía en mi cama me había querido alguna vez de verdad o si, desde el principio, llevaba contando los días hasta poder marcharse. Esa tarde, mientras el sol de Nashville calentaba el jardín de Belmeade, me planté en la mansión que había construido y vi llegar a los primeros invitados. 2 de la tarde del lunes. La fiesta empezaba. El jardín estaba perfecto. Cintas rosas y azules colgando de los robles, mesas con manteles blancos, una pancarta en el arco diciendo «¿Niño o niña?». El equipo de Martins montaba estaciones de barbacoa. La tarta de revelación estaba en la mesa central, glaseado blanco con un signo de interrogación, escondiendo rosa o azul dentro. Todo parecía una celebración. Solo yo sabía que era un juicio. Me quedé cerca de la entrada trasera de la mansión, saludando a la gente. 35 personas, tal como planeamos. Llegó primero Barbara Sullivan, una amiga del club de lectura de Celeste, con un regalo envuelto en papel amarillo. Miguel Santos llegó con su esposa, arreglados. Miguel llevaba 15 años en mi cuadrilla. Empezaron a entrar más hombres de construcción, hombres que habían ayudado a levantar esa misma mansión, hombres que sabían cómo se ve el trabajo honesto. Howard llegó temprano y se colocó cerca del sistema de sonido, como habíamos acordado. Me dio un leve gesto. Todo estaba listo. A las 2:20, Lauren Blake entró por la puerta del jardín. Me encontró de inmediato y me abrazó. Parecía casual, pero se sentía deliberado. «Estoy aquí, Sterling», susurró. «Me quedo pegada a Paige, tal como me pediste». «Gracias, Lauren. Ella te va a necesitar». Sus ojos me buscaron, intentando entender lo que venía. ¿Debería preocuparme? Solo prepárate para sostenerla cuando se caiga. A las 2:30 llegaron Paige y Preston. Mi hija estaba radiante con un vestido premamá azul claro, la barriga ya muy marcada a las 27 semanas. Su sonrisa podía iluminar todo el jardín. Preston tenía la mano en su cintura, interpretando al esposo devoto, saludando a la gente, aceptando felicitaciones. Se acercaron hacia mí y tuve que endurecerme contra una oleada de furia protectora que amenazaba con romper mi compostura. «Papá». Paige me abrazó todo lo que su barriga le permitió. «Esto es increíble. La decoración, la comida, está todo el mundo». «Solo lo mejor para mi niña», dije, apretándola. Preston me tendió la mano con esa sonrisa segura. «Sterling, esto es increíble. Gracias por hacer esto por nosotros». Le estreché la mano, mirándole directo a los ojos. «Hoy estamos listos para las grandes revelaciones». «Por supuesto», dijo él suave. «Este será un día que recordaremos para siempre». «Sí», respondí. «Sí que lo será». Algo le cruzó la cara un segundo, como si hubiera captado algo en mi tono, pero Paige ya lo arrastraba hacia las mesas de comida y el momento pasó. Celeste llegó tarde, como siempre, haciendo una entrada. Llevaba un vestido crema de diseñador que seguramente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría, el pelo perfecto, las joyas captando el sol. Era su última actuación. La esposa orgullosa, la abuela emocionada, la mujer que lo tenía todo. Se abrió paso entre el gentío saludando, aceptando cumplidos, interpretando su papel sin una grieta. Cuando llegó a mí, se enganchó a mi brazo y se acercó. «Sterling, cariño, esto es precioso. ¡Qué suerte tenemos!». La miré, de verdad la miré, quizá por primera vez en años, y vi más allá del maquillaje perfecto hasta la frialdad debajo, más allá de la sonrisa hasta el desprecio que había escondido quién sabe cuánto. «Sí», dije suave. «Desde luego que sí». Me besó la mejilla y se quedó lo justo para que los invitados nos vieran como la pareja perfecta. 30 años de práctica lo hacían parecer natural. Para las 3, ya había llegado todo el mundo.
El jardín estaba lleno de risas y conversaciones, olor a barbacoa mezclado con flores de magnolia. Los niños corrían jugando. Los adultos se agrupaban, se ponían al día, admiraban la mansión. Howard seguía junto al sistema de sonido fingiendo ajustar altavoces. Lauren se mantenía cerca de Paige, ayudándola con los invitados que querían tocarle la barriga y darle consejos. Celeste trabajaba el ambiente como la esposa de un político, puro encanto y gracia. Y Preston. Preston estaba con un grupo de hombres de mi cuadrilla contando alguna historia que los hacía reír, una cerveza en la mano, relajado, cómodo, como si fuera familia. Nadie lo sabía. Ni una sola persona en ese jardín sospechaba que algo estaba mal. Habían venido a celebrar vida nueva, a compartir alegría, a ser parte de algo feliz. Yo los observaba desde los escalones de la mansión, veía a mi hija brillar de felicidad, veía a mi esposa fingir un afecto que no sentía, veía a mi yerno representar al esposo devoto mientras planeaba largarse con millones de mis dólares. El peso de lo que iba a hacer cayó sobre mí como algo físico. En 15 minutos destrozaría la ilusión. Convertiría esa escena de celebración en otra cosa por completo. Mis amigos, mis empleados, mi familia, todos serían testigos del desmontaje de todo lo que creían saber sobre los Wade. ¿Estaba haciendo lo correcto? La duda me había perseguido durante días. Pero allí, viendo a Preston reír con mi gente mientras planeaba traicionar a mi hija, viendo a Celeste sonreír a los invitados mientras contaba los segundos para escapar, supe la respuesta. La verdad siempre es lo correcto. Incluso cuando duele, sobre todo cuando duele. A las 3:10 crucé la mirada con Howard. Asintió una vez, confirmando que el sistema estaba listo. Vi a Lauren colocarse más cerca de Paige, una mano apoyada de forma casual en el hombro de mi hija, soporte estratégico para el derrumbe que venía. 3:15. Hora. Caminé hacia el micrófono montado cerca de la mesa de la tarta. El movimiento llamó la atención y las conversaciones empezaron a apagarse. Alguien golpeó una copa y el jardín quedó en silencio, todas las miradas sobre mí. Paige y Preston estaban en el centro, cogidos de la mano, sonriendo. Celeste cerca, postura perfecta, expresión de orgullosa anticipación. Alrededor, 33 personas esperaban que la celebración continuara. Este era el momento, el punto sin retorno. Una vez empezara a hablar, no habría forma de deshacer lo que seguiría. Vidas cambiarían. Relaciones terminarían. La verdad saldría del lugar oscuro donde había estado escondida. Todo se veía tan perfecto, la decoración, las risas, la familia reunida para celebrar, y eso era la ironía más cruel. La traición siempre lleva la máscara de la normalidad hasta el instante en que se la arrancan. Empezó la cuenta atrás. Yo estaba en el micrófono viendo a todos reunirse alrededor de Paige y Preston. 3, 2, 1. Estallaron los cañones de confeti. El rosa explotó sobre el jardín como una primavera celebrada, cintas de fucsia y rosa subiendo por el aire, atrapando la luz, cayendo sobre la gente como una bendición. «Es una niña». Paige gritó de alegría, llevándose las manos a la cara. Preston la levantó con cuidado, consciente de la barriga, y la giró mientras ella reía y lloraba a la vez. El grupo estalló en aplausos y vítores. Las mujeres corrieron a abrazarla. Los hombres le dieron palmadas a Preston. «¡Una nieta!», exclamó Celeste, su voz por encima de la celebración. Se secó los ojos con un pañuelo, la imagen perfecta de una abuela emocionada. «¡Ay, Sterling, una niña!». Todo era radiante. El confeti rosa caía sobre los manteles blancos. Cortaron la tarta y aparecieron capas rosadas dentro. Se sirvió champán. La gente brindó por el bebé, por Paige y Preston, por nuevos comienzos y futuros brillantes. Me abrí paso entre el gentío hasta mi hija. Ella me abrazó, la cara empapada de lágrimas felices. «Papá, una niña. Vamos a tener una niña». La estreché contra mí, por primera vez desde que descubrí la verdad, me permití llorar también. Lágrimas reales por la nieta a la que iba a querer y proteger. Por la hija cuyo mundo estaba a punto de romper. Por la inocencia que estaba a punto de morir en ese jardín precioso. «Te quiero, hija mía», le susurré en el pelo. «Pase lo que pase, no importa lo que oigas o lo que descubras hoy,
Te quiero y siempre voy a estar aquí. Siempre. Ella se apartó riéndose entre lágrimas, sin entender el peso que llevaban mis palabras. Yo también te quiero, papá. Eres el mejor padre que cualquiera podría pedir. Preston estaba cerca, recibiendo felicitaciones, con el brazo alrededor de Paige cuando ella volvió a su lado. Me cruzó la mirada y alzó su copa hacia mí. Un saludo, un agradecimiento, una celebración de lo que él creía que era su pago inminente. Yo alcé mi copa de vuelta. Espera, pensé, espera. Dejé que la celebración siguiera durante 10 minutos. Dejé que la gente comiera tarta, se hiciera fotos, brindara por la niña que llevaría el apellido Wade a la siguiente generación. Les dejé tener ese instante de alegría pura antes de arrebatárselo. Luego volví al micrófono y lo golpeé una vez, 2. El sonido atravesó las risas y las conversaciones empezaron a apagarse. La gente se giró hacia mí, sonriendo, esperando más buenas noticias. Todos, si pudiera tener su atención un momento más. El jardín quedó en silencio. 35 rostros mirándome, familia, amigos, colegas, gente que me conocía desde hacía décadas, gente que confiaba en mí y 3 personas que me habían mentido. Quiero compartirles algo más. Algo que he mantenido en silencio hasta hoy. Hice una pausa, asegurándome de que todos me miraban. Hace poco me cayó algo de dinero. $100 millones, para ser exactos. El jadeo del público se oyó claro. Ojos abiertos, mandíbulas caídas. Alguien, creo que Barbara Sullivan, se llevó la mano a la boca. Gané la lotería hace 2 semanas, continué, con la voz firme y clara. Y lo he mantenido en secreto porque quería hacer algo significativo con ello, algo que asegurara el futuro de mi familia. Vi cómo a Preston se le iluminaban los ojos con codicia descarada. Vi cómo la sonrisa de Celeste se volvía triunfal, victoriosa. Esto era lo que estaban esperando. El anuncio. El momento en el que yo revelaría el dinero y ofrecería compartirlo, entrando directo en su trampa. Planeaba repartirlo, dije. La mitad para mi hija y mi nieta, crear un fideicomiso que garantizara que nunca les faltara nada. Y la otra mitad para mi esposa y mi yerno, para ayudar con los negocios de Preston y para que Celeste tuviera el estilo de vida que siempre ha querido. Celeste me tocó el brazo, con una expresión tierna. Sterling, eres demasiado generoso. Siempre has sido demasiado generoso. A nuestro alrededor la gente sonreía. Este era el final feliz que esperaban. Lotería, bebé, familia asegurada. El sueño americano en plena floración. Miré la mano de mi esposa en mi brazo. Miré su cara perfectamente maquillada, perfectamente compuesta. Miré a Preston con el brazo alrededor de mi hija, pareciendo el retrato del éxito y la respetabilidad. Iba a hacer todo eso, dije. Ese tiempo pasado quedó flotando en el aire como humo. Iba a anunciarlo hoy, hacerlo parte de esta celebración, compartir mi buena fortuna con las personas que más quiero. Algo en mi tono hizo que varios se removieran incómodos. Las sonrisas empezaron a aflojarse. Lauren se acercó a Paige y su mano encontró el hombro de mi hija. La sonrisa de Celeste seguía fija, pero vi una chispa de incertidumbre en sus ojos. La postura de Preston cambió, la tensión se le metió en los hombros. Howard estaba junto al sistema de sonido, con el dedo cerca del botón que habíamos preparado, esperando mi señal. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que la anticipación creciera. 35 personas esperaban, algunas aún sonriendo, otras empezando a fruncir el ceño, todas enfocadas en mí. Mi cara cambió. La calidez se me fue de la voz. La máscara que llevaba 2 semanas usando se cayó por fin. Iba a repartirlo así, repetí, ahora con la voz helada. Pero entonces descubrí algo. Algo que lo cambió absolutamente todo. La mano de Celeste se soltó de mi brazo. El agarre de Preston en Paige se apretó, protector o posesivo. No lo supe. Paige miró confusa de uno a otro, sintiendo el cambio, sin entenderlo. «Papá», dijo bajito. «¿Qué quieres decir?» La miré, memorizando su cara en ese último segundo de inocencia. Luego miré a Celeste y a Preston,
a esas dos personas que habían planeado destruir todo lo que yo construí. Descubrí, dije, palabra por palabra, deliberado y claro, que las dos personas con las que pensaba compartir esta fortuna me han estado mintiendo, a mí y a todos nosotros, durante años. Gracias por quedarse. Comenten y díganme cómo creen que reaccionará esta familia cuando escuche la grabación. Un recordatorio. Esta historia incluye elementos ficticios con fines de entretenimiento. Si desean parar ahora, este es un buen momento. Continué, con la voz calmada pero fría como acero de invierno. Quiero que todos lo escuchen, porque la familia merece saber la verdad. Levanté un pequeño altavoz conectado a mi teléfono, el dispositivo que Howard me ayudó a preparar y que probamos 3 veces para asegurarnos de que funcionara perfecto. A mi alrededor, 35 personas se quedaron petrificadas, sin entender aún, pero sintiendo que algo terrible estaba a punto de estallar. Esta grabación se hizo en esta mansión hace 2 semanas, en la casa de la piscina. Celeste se quedó pálida, pálida de verdad, el color se le fue de la cara pese al maquillaje. Preston dio un paso atrás y el brazo se le cayó del hombro de Paige. «Papá, ¿qué?», empezó Paige. Yo le di a reproducir. Los altavoces chisporrotearon una vez, y entonces la voz de Celeste llenó el jardín, cristalina e inconfundible. «Sterling va a anunciar el dinero de la lotería en la fiesta. Cuando lo hagamos crear ese fideicomiso para el bebé, lo vaciamos todo y desaparecemos juntos». El público soltó un grito ahogado. Vi cabezas girarse hacia Celeste y hacia Preston, intentando procesar lo que oían. Luego entró la voz de Preston. «Tu hija es tan ingenua, Celeste. ¿De verdad cree que somos la pareja perfecta? ¿Cree que este bebé va a arreglarlo todo?» Paige hizo un sonido, un quejido pequeño y herido que me atravesó como un cuchillo. Después la risa de Celeste, esa risa fría y cruel que yo había escuchado detrás de la puerta. «He estado atrapada en esta pesadilla de clase trabajadora durante 3 décadas, Preston. Sus manos sucias, sus historias de obra, fingiendo que me importa su supuesto trabajo honesto. Merezco mucho más que esto. Los dos lo merecemos». Observé las caras alrededor. Bárbara Sullivan tenía la mano en la boca, lágrimas en los ojos. Miguel Santos miró sus propias manos encallecidas y luego me miró a mí, con la expresión destrozada. Mis hombres, que habían trabajado a mi lado durante años, se quedaron rígidos, entre el shock y una furia que iba creciendo. La grabación siguió, ¿y Paige?, preguntó Preston. «Paige estará bien. Es tan estúpida como su padre. No se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Deja que Sterling juegue a ser el abuelo cariñoso mientras nosotros vivimos en Europa con sus millones». El silencio que vino después fue absoluto. Ni una respiración, ni un roce, nada, salvo esa grabación contando la conspiración con una frialdad documentada. Y entonces llegó la peor parte, la que me perseguiría para siempre. Otra vez la voz de Celeste. «Llevamos planeando esto 3 años, Preston, desde antes de que le pidieras matrimonio. El noviazgo, la boda, el embarazo, todo calculado. Y Paige lo puso facilísimo. Está desesperada por creer en el amor, igual que su padre». Paré la grabación. El silencio en el jardín era ensordecedor, opresivo. El confeti rosa estaba esparcido por el suelo como restos de sueños destrozados. Paige quedó en el centro de todo, una mano en la barriga, la cara pasando por emociones demasiado rápido, confusión, incredulidad, horror que amanecía, devastación. Miró a Preston, la voz apenas un susurro. «Dime que no es verdad. Preston, dime que eso no es real». Preston se quedó congelado, abriendo y cerrando la boca, sin palabras. Tenía la cara gris, como un hombre mirando su propia ejecución. «Dímelo», gritó Paige, y ese grito rompió la parálisis del público. Preston retrocedió con las manos levantadas. «Paige, puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Que nunca me amaste? ¿Que todo nuestro matrimonio fue una mentira? ¿Que me dejaste embarazada como parte de una estafa?» La voz se le quebró en la última palabra, se volvió algo crudo y desgarrado. Paige se giró hacia Celeste, su madre, con la cara desesperada buscando una negación. «Mamá, mamá, por favor dime que esto es un error. Dime que papá se equivocó de alguna manera». La máscara de Celeste se rompió.
La abuela perfecta, la esposa devota, la mujer elegante, todo se desmoronó y dejó al descubierto algo duro y frío. Miró a Paige con desprecio, el mismo desprecio de la grabación. ¿Quieres la verdad?, soltó Celeste, afilada. Bien, la verdad es que me he estado asfixiando en esta mediocridad de clase media durante 30 años, viendo a tu padre volver a casa cubierto de serrín, escuchando sus historias aburridas de obras, fingiendo que me sentía orgullosa de su trabajo honesto cuando lo único que sentía era vergüenza. Me llamaste estúpida, chilló Paige, rota. A tu propia hija. Me llamaste estúpida. Se abrazó la barriga instintivamente, protegiéndose. Lauren llegó al instante, un brazo alrededor de los hombros de Paige, sosteniéndola cuando las rodillas empezaron a fallarle. «Aléjate de mí», Paige empujó a Preston cuando intentó acercarse. «Y no me toques. No me toques nunca más». Yo avancé hacia mi hija, pero me quedé cerca del micrófono, necesitaba terminar. «Lo siento, hija mía. Lo siento tanto. Sé que tuviste que oírlo así. Pero necesitabas saber la verdad». A nuestro alrededor los invitados estaban en silencio, algunos llorando, otros con la cara tensa de rabia. Miguel y otros 2 de mis hombres se acercaron a Preston con un lenguaje corporal amenazante. Howard vigilaba, listo para intervenir si aquello se ponía físico. Barbara Sullivan fue la primera en moverse. Caminó directo hacia Celeste, la miró a los ojos y le soltó una bofetada. El golpe resonó por el jardín. 30 años, dijo Barbara con la voz temblando de furia. He sido tu amiga 30 años y tú eres un monstruo. Celeste se tocó la mejilla enrojecida, pero siguió desafiante. No le debo nada a ninguno de ustedes. Ni a Sterling, ni a Paige, ni a esta patética colección de clase trabajadora. Basta, dije yo, mi voz cortándola como una cuchilla. Basta. Ya has dicho suficiente. Paige miró a su madre, luego a su esposo, luego a mí, y en ese instante, con más de 6 meses de embarazo y rodeada de confeti rosa y de lo que debía ser una celebración, entendió que llevaba viviendo dentro de una mentira toda su vida. La pancarta de niño o niña seguía arriba, alegre. La tarta estaba medio comida. Las copas de champán sostenían brindis olvidados. Y en el centro de todo, el mundo de mi hija se estaba acabando, revelación tras revelación. A Paige se le doblaron las rodillas. Lauren la sostuvo a tiempo, apretándola. «Te tengo», le susurró. «Te tengo, cariño». Paige temblaba como si tuviera frío pese a la tarde cálida de Nashville. Su mano no se apartaba de la barriga, ese instinto de proteger a su hija incluso mientras se le desmoronaba la vida. Celeste ya no intentó negar nada. La máscara había desaparecido, reemplazada por furia. Se volvió hacia mí, venenosa. ¿Tú crees que aquí la víctima eres tú, Sterling? Yo desperdicié 30 años de mi vida sonriendo entre tu ropa de trabajo sucia y tus historias aburridas de construcción. Yo merecía algo mejor que esto, mejor que tú. Tú no merecías nada, saltó Barbara, temblando. Tenías un buen hombre que te quería, una hija preciosa, una vida cómoda, y lo tiraste todo por la borda. ¿Por qué? Por libertad. Por salir de la mediocridad, escupió Celeste. De sus manos encallecidas y su orgullo patético por el trabajo honesto. Miguel Santos dio un paso al frente, la cara tensa de rabia. Esas manos encallecidas construyeron media ciudad, señora. Esas manos construyeron esta mansión que usted iba a robar. Preston intentó acercarse otra vez a Paige con las manos levantadas. Paige, cariño, por favor déjame explicarte. No me llames así. Paige lo empujó con una fuerza sorprendente. No me toques. Me mentiste durante 3 años. Toda nuestra relación fue una mentira. No todo fue mentira, suplicó Preston. Sí me importas. Me llamaste ingenua. Me llamaste estúpida, dijo ella con la voz quebrada, lágrimas cayendo. ¿Algo de esto fue real? ¿Alguna vez me amaste? ¿Es siquiera tuya esta bebé? Esa última pregunta se quedó suspendida como una bomba. La cara de Preston se puso blanca. Respóndele, dije yo en voz baja. Creo, tartamudeó Preston. ¿Crees? El grito de Paige fue puro dolor.
Ni siquiera lo sabes. Los invitados se apartaron de Celeste y Preston, creando una distancia física que igualaba el asco moral. Algunas mujeres se juntaron alrededor de Paige, formando una barrera protectora. Los hombres, sobre todo los de mi cuadrilla, se colocaron entre Preston y nosotros, dejando claro qué pasaría si intentaba algo. Volví al micrófono una última vez. Mis abogados se pondrán en contacto con los dos. Cada prueba ha quedado documentada legalmente. Las grabaciones, los correos, los documentos financieros que muestran la malversación y el fraude de Preston, todo está registrado y listo. Miré a Preston en concreto. Y Preston, esa gente peligrosa a la que le debes dinero, puede que yo tenga información de contacto que esté dispuesto a compartir. La cara de Preston pasó de blanca a verde. Me giré hacia Paige y le tomé el brazo con suavidad. Hija mía, tú y tu hija se vienen conmigo ahora mismo. Todo lo que tengo es tuyo. La mansión, el negocio, el dinero, todo. Papá, ¿yo? Paige parecía perdida, una niña otra vez pese a tener 29 y estar embarazada. No lo entiendo, ¿cómo pudieron? Lo sé, cariño, pero nos vamos ya. Preston dio un paso hacia nosotros. Paige, no puedes, lo miré de una forma que lo dejó helado. Aléjate de mi hija. No la llames. No vayas a la casa. Si te acercas a menos de 100 yardas de ella, haré que te arresten. Preston retrocedió, su confianza destrozada. Empezamos a caminar hacia la salida del jardín, Lauren sosteniendo a Paige de un lado y yo del otro. Los invitados se apartaron, sus caras llenas de respeto, pena, lágrimas. Bárbara abrazó a Paige al pasar. Miguel me apretó el hombro. Detrás, la voz de Celeste chilló, desesperada, «No puedes irte así, Sterling. Ese dinero es mitad mío. Tengo derechos». No me giré. Seguí caminando con mi hija hacia la camioneta. «Sterling», gritó Celeste. «Desgraciado. Tú. La voz de Howard la cortó. «Señora, voy a tener que pedirle que se marche. Esto es propiedad privada». Ayudé a Paige a subir a mi camioneta. Lauren se sentó detrás con ella. Paige seguía llorando, lágrimas silenciosas que no paraban. Lauren le sostuvo la mano y le susurró consuelo. Howard corrió hasta mi ventanilla. «Yo me encargo de esto aquí, jefe. Usted cuide de su hija». «Gracias, hermano, por todo». «Eso hace la familia», dijo. Arranqué. En el retrovisor vi la mansión, esa estructura preciosa que construí con amor, ahora manchada para siempre. Vi el confeti rosa tirado como pétalos caídos. Vi a los invitados dispersándose en un silencio aturdido. Y vi a Celeste inmóvil en el centro, rodeada de los restos de 30 años de mentiras. Paige miró por la luna trasera mientras nos alejábamos, viendo a su madre hacerse pequeña. Cuando giramos a la carretera principal y la mansión desapareció, por fin habló. «Tú siempre me decías, hija mía, nada construido sobre mentiras se mantiene en pie». Nunca entendí lo que querías decir. Tenía la voz hueca. Ahora lo entiendo. Le apreté la mano. «Vamos a construir algo real, cariño. Algo verdadero. Será más difícil, pero será sólido. Te lo prometo». Mientras mi camioneta se alejaba de la mansión que levanté con mis manos, Paige miró hacia atrás, hacia su madre inmóvil en el jardín, rodeada de confeti rosa y de los escombros de 30 años de engaño. Y por primera vez en su vida, Paige entendió lo que yo siempre decía: nada construido sobre mentiras se mantiene en pie. Esa noche llevé a Paige a mi casa modesta, el lugar pequeño donde viví antes de construir nada para Celeste, el que siempre fue solo mío. No era gran cosa, una casa tipo Craftsman de 3 habitaciones en Donelson que compré hace 35 años cuando recién empezaba. La hipoteca estaba pagada desde hacía 20. Celeste nunca quiso vivir allí, decía que era demasiado pequeña, demasiado de clase trabajadora. Ella insistió en la casa de Green Hills, con la dirección correcta y los vecinos correctos. Este lugar se convirtió en almacén de taller, mi refugio cuando necesitaba silencio. Ahora sería el santuario de Paige. Lauren me ayudó a acomodarla en la habitación de invitados, la que aún guardaba algunas cosas de la infancia de Paige en cajas dentro del armario.
Hice té mientras Lauren buscaba mantas y almohadas, armando un nido de consuelo alrededor de mi hija destrozada. Paige se sentó en la cama todavía con el vestido premamá de la fiesta, con confeti rosa pegado en el pelo. No habló mucho durante el trayecto, solo lloró bajito, una mano en la barriga, mirando por la ventana a un mundo que ya no tenía sentido. «Papá», dijo al fin, con la voz quebrada, «¿por qué no me lo dijiste antes, cuando lo supiste?» Me senté a su lado, sin invadirla. Quería, hija mía. Cada día quería apartarte y contártelo todo. Pero Leonard, mi abogado, dijo que primero necesitaba pruebas sólidas y documentadas que no pudieran negarse ni explicarse. Creíste que no te creería. Creí que Preston podría convencerte de que yo estaba loco, celoso, inventándome cosas, le apreté la mano, y necesitaba asegurarme de que no estuvieras a solas con él cuando te enteraras. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, cariño. No podía arriesgar tu seguridad. La otra mano de Paige se movió instintivamente para proteger su barriga. El bebé, papá, ¿y si ni siquiera es suyo? Era la pregunta que le había gritado a Preston en el jardín, la que él no pudo responder, la incertidumbre terrible que la perseguiría durante semanas. Haremos una prueba de paternidad, dije con suavidad. Después de que nazca, cuando sea seguro. Pero Paige me escuchaba de verdad. Esperé a que me mirara. Ese bebé es inocente. Haga lo que haya hecho Preston, diga las mentiras que diga, esa niña no pidió nada de esto. Es tu hija. Es mi nieta. Eso es lo único que importa. La cara de Paige se arrugó. ¿Y si no puedo quererla? ¿Y si cada vez que la mire, lo veo a él? La vas a querer, dijo Lauren en voz baja desde la puerta. Porque tú no eres como ellos. Eres tú. Y tienes más amor en el meñique de lo que tu madre y Preston tienen en todo el cuerpo. Las dejé hablando y fui a preparar más té. Mientras hervía el agua, me quedé de pie en mi cocina pequeña y me permití sentir el cansancio que llevaba conteniendo. 2 semanas de investigación, vigilancia, preparativos, la fiesta, la revelación, el enfrentamiento, sacar a Paige a salvo. Ahora venía la siguiente batalla, la legal. A la mañana siguiente, martes, Leonard Paris llegó a las 8 en punto. Lo llamé la noche anterior y le pedí que pasara. Nos sentamos en la mesa de la cocina, Leonard, Howard y yo. Howard llegó con café y bollería de la panadería de Gallatin Peak. Lo primero, dijo Leonard, extendiendo documentos. Presentamos divorcio. 2. El tuyo con Celeste y el de Paige con Preston. A la vez, por adulterio y fraude. ¿Qué tan rápido puede pasar esto?, pregunté. En Tennessee hay un periodo de espera de 60 días para el divorcio, pero podemos solicitar separación legal de inmediato, que protege los activos y fija arreglos de convivencia. Con estas pruebas, las grabaciones, los correos, los documentos financieros, esto debería ser directo. Y el prenup que firmé hace 30 años, dije, recordando de golpe. La insistencia del padre de Celeste. No había vuelto a pensar en eso. Leonard sonrió con amargura. La mejor decisión que tomaste en tu vida, aunque no lo supieras. Ese prenup tiene una cláusula por infidelidad. Si una de las partes comete adulterio, pierde cualquier derecho sobre los bienes matrimoniales y la pensión. Entre eso y que el dinero de la lotería está solo a tu nombre, Celeste se va con nada. Bien, dije, seco. ¿Y Preston?, preguntó Howard. Ese hijo de... se frenó al mirarme. ¿Qué pasa con él? Preston es más complicado, dijo Leonard, sacando otro juego de papeles. Ha cometido fraude, malversación de fondos de inversores, conspiración para cometer robo. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos penales. Pero, hizo una pausa. Tenemos otra opción. ¿Qué opción? Le ofrecemos un acuerdo. Firma renunciando a cualquier derecho parental sobre el bebé de Paige, acepta una orden de alejamiento, se va de Nashville para siempre y nosotros no presentamos cargos. Lo miré. ¿Crees que lo aceptará? Está desesperado y asustado. Esa gente peligrosa de la que habló en las grabaciones es real. Está endeudado con gente muy seria. Si presentamos cargos, va a la cárcel. Si no lo hacemos, tiene la posibilidad de huir y quizá sobrevivir.
Lo quiero fuera, dije. Completamente fuera de la vida de Paige y de la vida de mi nieta. Si eso significa dejarlo correr, que corra. ¿Y Celeste? Preguntó Howard. Celeste no se queda con nada, dijo Leonard. Ni dinero, ni propiedad, ni pensión. Probablemente tendrá que irse a vivir con su hermana en Memphis. La casa de Green Hills está a tu nombre, Sterling. Los coches, las cuentas, todo queda protegido por el prenup y por las leyes de propiedad separada. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, estrategias y plazos. Leonard presentaría todo antes de que terminara el día. A Preston se le notificaría mañana. A Celeste, antes de que acabara la semana. Cuando Leonard se fue, Howard se quedó, ayudándome a preparar el almuerzo. Paige salió de la habitación de invitados hacia el mediodía, agotada, pero firme. Comimos sándwiches en la cocina pequeña, sin hablar mucho, solo estando ahí el uno para el otro. Esa tarde, mientras Paige dormía, fui a verla por la puerta entreabierta. Estaba de lado, una mano sobre la barriga. Despierta, me di cuenta, no dormida, solo mirando la pared. No la interrumpí, pero vi su perfil, la mandíbula fija, los ojos secos y una determinación empezando a reemplazar la devastación. Y supe, de algún modo lo supe, que estaba tomando una decisión sobre ese bebé. Fuera la que fuera, yo la apoyaría. Pero ya lo veía, estaba eligiendo pelear por ella y por su hija. En las semanas que siguieron, mientras el embarazo avanzaba hacia la recta final, la maquinaria legal empezó a moverse, lenta al principio, luego con impulso. Las órdenes de alejamiento se emitieron en menos de 48 horas. Celeste tenía prohibido contactarme a mí o a Paige, y no podía acercarse a menos de 500 pies de mi casa. Preston recibió la misma orden, más restricciones adicionales respecto a Paige. Eso no los detuvo. Celeste llamó sin parar. La primera semana mi teléfono se iluminaba con su número docenas de veces al día. Los mensajes de voz pasaron por negación, ira, regateo y, al final, súplica desesperada. Los borré todos sin escucharlos. Cuando empezó a mandar mensajes, bloqueé su número por completo. Se presentó en mi casa una vez, 3 días después de la fiesta. Howard estaba allí arreglando el porche. Luego me contó que llegó en su Mercedes exigiendo ver a Paige. Le dije que se fuera, dijo Howard. Intentó empujarme. De verdad me puso las manos encima. ¿Qué hiciste? Llamé a la policía. Se fue antes de que llegaran, pero quedó registrado. Violación de la orden de alejamiento. Preston intentó otra vía. Le mandó correos a Paige, mensajes largos y desordenados que oscilaban entre disculpa y justificación, diciendo que si la quería y explicando por qué, según él, no le quedó otra que mentir. Paige me enseñó el primero con las manos temblando y luego bloqueó su correo. Dice que iba a decirme la verdad, dijo con la voz hueca. Después de que naciera la bebé. Dice que mi madre lo presionó para todo esto. ¿Le crees? No. Ella borró el correo. Tuvo 3 años para decirme la verdad. Eligió la mentira cada vez. Diana Frost presentó una declaración jurada detallando todo lo que sabía del fraude financiero de Preston. Los documentos demostraban que había malversado más de $200.000 de inversores, dinero que afirmó que iba a acuerdos de consultoría de restaurantes que nunca existieron. Ese dinero se fue a pagar deudas de juego y a mantenerse por delante de gente que le haría daño si no pagaba. Esa gente peligrosa de la que habló, explicó Leonard, es real. Preston le debe dinero a personas muy serias. Por eso estaba tan desesperado con tu dinero de la lotería. No era solo codicia. Intentaba sobrevivir. Me da igual, dijo Paige, plana. Estaba ya de 7 meses, la barriga marcada. Me usó. Usó a mi bebé. Que se coma sus propias consecuencias. Los divorcios avanzaron más rápido de lo que esperaba. Las pruebas eran aplastantes. Grabaciones, correos, documentos financieros, declaraciones de testigos. El abogado de Celeste le aconsejó llegar a un acuerdo en lugar de pelear. El de Preston hizo lo mismo, especialmente cuando dejamos claro que podíamos presentar cargos penales si no cooperaba. 10 semanas después de la fiesta, Leonard llamó con noticias.
Los dos aceptan acuerdos, dijo. Celeste renuncia a cualquier reclamo sobre bienes matrimoniales a cambio de que no persigamos cargos por conspiración para cometer fraude. También acepta irse de Tennessee para siempre. ¿Y Preston? Preston renuncia a cualquier derecho parental sobre el bebé de Paige a cambio de que no presentemos cargos por malversación y fraude. También acepta irse de Nashville, no tener contacto con Paige, básicamente, desaparecer de sus vidas. Miré a Paige, que escuchaba en altavoz. Asintió despacio. Hazlo, dije. Quiero todo por escrito, legalmente vinculante, y quiero que salgan de nuestras vidas. Las audiencias finales quedaron programadas para finales de septiembre, cuando Paige tendría alrededor de 8 meses. Y tomé otra decisión durante esas semanas. La mansión de Belmeade, esa estructura preciosa de la que me sentía tan orgulloso, no podía quedármela. No podía dársela a Paige si cada habitación le recordaría la traición. No podía venderla para sacar beneficios si representaba tanto dolor. Así que la doné. Llamé a Haven House, una organización de Nashville que daba refugio a mujeres que escapaban de violencia doméstica, y firmé la escritura, toda la propiedad, todo. ¿Está seguro?, preguntó la directora, atónita. Señor Wade, esta propiedad vale millones. Estoy seguro, dije. Conviértanla en algo bueno. Ayuden a mujeres que necesitan un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Para eso se suponía que era desde el principio. Los medios recogieron la historia. Contratista de Nashville dona mansión a refugio para mujeres. No sabían la historia completa, la lotería, la traición, la revelación del sexo que se convirtió en ejecución. Solo sabían que un hombre rico había hecho algo generoso. No los corregí. La verdad era demasiado personal, demasiado cruda. El día de las audiencias finales, Paige y yo nos quedamos fuera del juzgado y observamos por las ventanas como Preston y Celeste, en salas separadas, firmaban papeles que los cortaban de una familia que nunca valoraron de verdad. Celeste se veía más pequeña, disminuida. Sin la ropa perfecta, las joyas y el estatus que ansiaba, era solo una mujer que apostó por la traición y perdió. Se mudaría a Memphis con su hermana, que dejó claro que sería temporal y no deseado. Preston se veía asustado. Firmar la renuncia de derechos parentales lo libraba de cargos, pero también lo dejaba sin protección frente a esa gente peligrosa a la que debía. Supe después que se fue a Atlanta y luego desapareció. Quizá encontró la manera de pagar. Quizá no. No me importó lo suficiente como para averiguarlo. ¿Cuándo se acaba?, preguntó Paige, mirándolos a través del cristal. ¿La parte legal? Sí. ¿Y lo demás? Le pasé el brazo por los hombros. Lo demás lleva tiempo. Ella se apoyó en mí, una mano en la barriga donde su hija pateó. La justicia no se siente como yo creía. ¿Y cómo se siente? Como libertad, dijo bajito. Solo libertad para empezar de cero, limpio. Justicia, pensé, viendo cómo firmaban y renunciaban, no siempre se parece a la venganza. A veces solo se parece a la libertad de empezar otra vez sin el peso de las mentiras aplastándote. 10 semanas después de la fiesta que nos volteó la vida, justo en su fecha probable de parto, Paige se puso de parto a las 3:47 de la madrugada de un martes. Llevaba días durmiendo ligero, esperando ese momento. Su habitación estaba al final del pasillo, y la oí jadear, oí pasos, y luego su voz suave, «Papá, papá, es hora». Me vestí y me moví antes de estar despierto del todo. La encontré en el pasillo, una mano apoyada en la pared, la otra sosteniéndose la barriga. Estaba pálida, pero decidida. ¿Cada cuánto vienen las contracciones? 6 minutos. Las he estado cronometrando la última hora. ¿Por qué no me despertaste antes? Quería estar segura, y consiguió una sonrisa pequeña. No quería arrastrarte al hospital por un falso parto. Agarré la bolsa del hospital, lista desde hacía 2 semanas junto a la puerta, la ayudé a subir a la camioneta y llamé a Howard y a Lauren de camino. Cuando llegamos al Vanderbilt Medical Center a las 4:15, ellos ya estaban en el aparcamiento esperando. ¿Cómo está?, preguntó Lauren, tomando el otro brazo de Paige mientras entrábamos. Es dura, dije, viendo a mi hija respirar otra contracción. Siempre lo ha sido.
El parto fue largo, horas que se estiraron como una eternidad, viendo a Paige soportar un dolor que yo no podía arreglar ni compartir. Lauren se quedó a su lado todo el tiempo, guiándole la respiración, sosteniéndole la mano, siendo el apoyo que necesitaba. Howard y yo esperamos en el pasillo, caminando de un lado a otro, bebiendo café horrible de hospital, sin hablar mucho. —¿Estás bien, jefe? —preguntó Howard cerca del mediodía. Solo pensando en todas las formas en que esto pudo haber sido distinto. Si no me hubiera detenido a echar gasolina aquel día. Si no hubiera comprado ese boleto. Si nunca hubiera descubierto la verdad. ¿Crees que estaría mejor sin saber? Miré por la ventanilla pequeña como Lauren ayudaba a Paige a cambiar de postura mientras a mi hija se le contraía la cara con otra contracción. No. La verdad siempre gana al final. Las mentiras quizás se sienten cómodas un tiempo, pero pudren todo por dentro. Mejor derribar la casa y reconstruir sobre suelo firme que seguir viviendo en algo que se está cayendo. A las 5:17 de esa tarde, después de 13 horas y media de parto, escuché un sonido que lo cambió todo. Un llanto fino, agudo y absolutamente perfecto, el llanto de una recién nacida tomando su primera respiración. «Es una niña», anunció la enfermera, aunque ya lo sabíamos desde hacía meses. Pero oírlo ahí, en ese instante, lo volvió real de una forma que el confeti rosa nunca había conseguido. Unos minutos después, la puerta se abrió. La enfermera apareció sosteniendo un bultito diminuto envuelto en una manta del hospital. Miró a Paige y luego a mí. «La madre dice que el abuelo la sostiene primero», dijo con una sonrisa cálida. Miré a Paige por la puerta. Estaba agotada, sudada, con lágrimas corriéndole por la cara, pero sonreía, la primera sonrisa de verdad que le veía desde aquella tarde horrible en el jardín. Me asintió. Mis manos temblaban cuando me acerqué a la bebé. La enfermera la colocó con cuidado en mis brazos, ajustando mi postura, asegurándose de que le sostuviera bien la cabecita. Y entonces la vi por primera vez. Tan pequeña, perfecta, rasgos diminutos, una pelusita de pelo oscuro, los ojos apretados por la luz del hospital. Sus deditos estaban cerrados en puños, y cuando toqué uno con cuidado, esos dedos minúsculos se abrieron y se cerraron alrededor de mi dedo índice áspero y encallecido, agarrándose con una fuerza sorprendente. «Hola, cariño», susurré, con la voz quebrada. «Soy tu papá. ¡Qué alegría que estés aquí!» Y ahí sí, se me soltaron las lágrimas, de las que llevaba semanas conteniendo. Pero eran lágrimas felices, no las de duelo, rabia y traición que me habían empujado durante la revelación y todo lo que vino después. Estas eran distintas, limpias, puras, llenas de esperanza. «Es preciosa, Paige», dije hacia la habitación. «Es absolutamente perfecta». Me dejaron sostenerla unos minutos más antes de devolvérsela a Paige. Yo miré por la ventana como mi hija sostenía a su bebé por primera vez y vi su cara transformarse en asombro, amor y una protección feroz. Lauren salió unos minutos después, secándose sus propias lágrimas. «¿Quiere que entres ahora?» Entré a la sala de recuperación. Paige estaba incorporada en la cama, con la bebé acurrucada contra su pecho, y la expresión de su rostro era algo que llevaría conmigo toda la vida. A pesar de todo lo que había vivido, la traición, la devastación, el derrumbe de todo lo que creía saber, estaba entera otra vez. Distinta que antes, pero entera. «Papá, conoce a Emma Grace Wade», dijo Paige en voz baja. «Wade, no Garrett. Mi apellido, el nombre sobre el que construí mi vida, el nombre que significaba algo sólido y verdadero. ¿Le vas a dar mi apellido? Es nuestra, papá. Wade es lo que somos. Es la familia a la que pertenece, no a la de Preston, no a la de mamá. La nuestra». Me senté con cuidado en el borde de la cama, mirando a esa personita que representaba lo peor y lo mejor de la humanidad. Nacida de mentiras y traición, llevada en el vientre a través de dolor y revelaciones, y sostenida ahora en amor incondicional. «Emma Grace», dije, probando el nombre. «Es perfecto. Es perfecta». Paige tragó saliva. «No habría podido con esto sin ti. La fiesta, la verdad, todo. Sé que fue duro elegir herirme a corto plazo para protegerme a largo plazo. Pero me salvaste, papá. Nos salvaste a las dos».
Yo no pude hablar por el nudo en la garganta. Solo estiré la mano y rocé con suavidad la manita de Emma, maravillándome de cómo algo tan pequeño podía estar tan completo. Esa noche, cuando Paige y Emma ya estaban tranquilas, cuando se fueron las visitas y el hospital quedó en silencio, me quedé de pie junto a la ventana del nido mirando a mi nieta a través del cristal. Dormía en su Moisés, bien arropada, en paz, mientras los monitores seguían su corazón diminuto. Nacida de una traición, cargada a través de dolor, pero abrazada ahora por amor incondicional. Y al mirarla entendí que este era el proyecto de construcción que superaría a todo lo demás que yo hubiera levantado, no casas ni mansiones ni negocios, sino familia. Familia construida no sobre sangre u obligación, sino sobre un amor que elige quedarse. Un amor que elige la verdad sobre las mentiras cómodas. Un amor que reconstruye sobre terreno firme en vez de conformarse con una fachada bonita. Emma Grace Wade, mi nieta, mi legado, lo mejor que jamás planeé construir. 6 meses después de que Emma naciera, me desperté con el sonido que más me gustaba en este mundo. Su balbuceo en el monitor, mi despertador favorito, 5:30 de la mañana, como siempre. Pero en lugar de ir directo a una obra, como hice durante 40 años, caminé por el pasillo hasta el cuarto. El antiguo dormitorio de Paige, transformado en guardería, con una cuna que Howard me ayudó a construir. Paredes pintadas de amarillo suave, cortinas que Paige cosió ella misma en el tercer trimestre. Emma estaba de pie dentro de la cuna, agarrada a los barrotes, saltando sobre piernecitas gorditas que se ponían más fuertes cada día. Cuando me vio, se le iluminó toda la cara. «Papá». No era del todo claro, más bien baba, pero bastaba para que el corazón se me hinchara cada vez. «Buenos días, rayito de sol», dije, alzándola. Olía a champú de bebé y a esa dulzura indefinible que solo tienen los recién nacidos. «Vamos a ver si mamá ya está despierta». Paige ya estaba en la cocina preparando café. 6 meses después del parto, se parecía más a ella misma. No a la chica que fue con Preston, sino a alguien más fuerte, más segura. Llevaba el pelo recogido en un moño deshecho, leggings y una camiseta vieja de mi empresa de construcción. Y nunca había estado más guapa. «Buenos días, papá», dijo, tomando a Emma y sentándola en la trona. «¿Dormiste bien?» «Como una piedra». Emma solo se despertó una vez. «Vamos mejorando». Empezó a prepararle el desayuno, plátano machacado y avena. «A las 10 tengo una llamada con un posible cliente. La consulta de diseño de interiores que te conté». Después de que Emma nació, Paige empezó poco a poco a reconstruir su vida profesional. No regresó a su antiguo trabajo, demasiados recuerdos, demasiada gente que sabía lo de Preston, pero empezó algo nuevo. Consultoría de diseño de interiores desde casa, construyendo un negocio a su manera. ¿La pareja de Brentwood? Sí, quieren ayuda con su guardería. Sonrió con una tristeza leve. Irónico, ¿no? Pero supongo que aprendí mucho sobre lo que importa en una guardería, mejor ayudar a otros a hacerlo bien. Durante el desayuno, Emma en su trona armando un desastre feliz, Paige con su café y yo leyendo el periódico, pensé en lo distinta que era nuestra vida ahora comparada con hace 6 meses, y con la vida que imaginé hace 30 años cuando me casé con Celeste. El dinero de la lotería se distribuyó tal como había planeado, solo que con beneficiarios distintos. 50 millones fueron a un fideicomiso irrevocable para Emma, accesible cuando cumpliera 25. Suficiente para darle seguridad sin robarle ambición. 30 millones fueron a varias organizaciones benéficas. Haven House recibió la mayor parte, junto con la mansión. Los 20 millones restantes se dividieron entre Paige y yo, aunque la mayoría de los míos fueron a hacer crecer Wade Construcción y asegurar mi retiro. No vivimos como ricos ostentosos. No nos mudamos a una casa más grande ni compramos coches de lujo. Paige conducía un Honda SUV sensato, seguro y práctico para un bebé. Yo seguía con mi camioneta, aunque por fin cambié la que tenía más de 300.000 kilómetros. La casa de Donelson estaba pagada, modesta pero cómoda, ahora llena de cosas de bebé y de ese caos que trae una niña de 6 meses. La comunidad nos abrazó de una forma que no esperaba. Rosa, la esposa de Miguel, traía comida todos los domingos, tamales caseros, enchiladas, arroz y frijoles. Para la nueva mamá,
decía, sin aceptar un no. Barbara Sullivan venía cada martes a cuidar a Emma mientras Paige trabajaba en su plan de negocio. Un sábado, la cuadrilla apareció sin avisar y montó la guardería. Nuevo yeso, pintura fresca, estanterías a medida, sin aceptar pago. La familia cuida a la familia, dijo Miguel, devolviéndome mis propias palabras, y ustedes son familia. Celeste y Preston se habían ido. Por fin, completamente. Celeste se mudó a Memphis, aunque supe por Barbara que luego se fue de Tennessee, hacia el oeste, Phoenix. Puede que enviara una carta 2 meses después de que naciera Emma. La quemé sin leer más que la primera línea. Algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse así. Preston desapareció todavía más. La última noticia era que se fue de Atlanta con prisa. Si pagó sus deudas con esa gente peligrosa o si seguía corriendo, no lo sé, y no me importaba. Firmó, renunció, se alejó de su hija y dejó de existir en nuestras vidas. Mejor así. Esa tarde, mientras Emma dormía la siesta y Paige estaba en su llamada, me senté en el porche trasero con el café. El patio era pequeño, pero cuidado. Howard y yo construimos un columpio el mes pasado, listo para cuando Emma fuera lo bastante grande. Paige plantó flores a lo largo de la valla y hablaba de poner un huerto en primavera. La camioneta de Howard llegó cerca de las 2. Pasaba casi todas las tardes, ayudando con cosas y vigilando que estuviéramos bien. Más que empleado o amigo, era familia en el sentido más verdadero. ¿Cómo está mi sobrina favorita?, preguntó, aunque Emma no fuera su sobrina. Perfecta. Lista como un rayo ya. Definitivamente tiene el cerebro de su mamá. Y la terquedad de su papá, dijo Paige desde dentro, haciéndonos reír. Esa noche, después de cenar, los 3 nos sentamos en el porche mientras el sol se ponía sobre Nashville. Emma estaba en mis brazos, peleando contra el sueño, pero perdiendo la batalla. Paige se sentó a mi lado en la vieja mecedora que compré cuando ella nació, la que Celeste insistió en cambiar por algo más con gusto. Papá, dijo Paige en voz baja. ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz? Sé que este no es el retiro que planeabas, ayudar a criar a tu nieta, aguantar todo mi drama. Basta, la interrumpí con suavidad. Es exactamente donde quiero estar. Esto, señalé a Emma, a la casa modesta, a Paige a mi lado. Esto es todo lo que importa. Incluso después de todo lo que perdiste, no perdí nada que valiera la pena conservar. Cambié una casa grande llena de mentiras por una casa pequeña llena de verdad. Eso no es una pérdida, cariño. Es el mejor trato que he hecho en mi vida. Emma por fin se durmió en mis brazos, con su manita agarrada a mi dedo como el día que nació. Paige apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos allí en el anochecer, escuchando grillos, viendo salir las estrellas. La vida no se parecía a lo que imaginé hace 30 años cuando me casé con Celeste, cuando soñaba con construir un imperio. Se veía más pequeña, más tranquila, más modesta, pero cada momento se sentía real. Cada risa, cada abrazo, cada te quiero significaba exactamente lo que decía. Y eso, aprendí, lo cambiaba todo. Esa noche, después de acostar a Emma en su cuna, Paige y yo sacamos té dulce al porche y nos sentamos en las mecedoras bajo unas estrellas que apenas asomaban. Los grillos cantaban su canción. El monitor de Emma estaba sobre la mesita entre nosotros, dejando oír su respiración dormida. «Papá», dijo Paige al rato, con voz baja, «¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea, cariño». «¿Odias a mamá?» «Quiero decir, después de todo lo que hizo, ¿la odias?» Le di un sorbo largo al té y pensé bien. Estoy enfadado. Estoy herido. Pero, ¿odio? No. No la odio. ¿Cómo? Se le quebró la voz. ¿Por qué? Te llamó estúpido. Te mintió durante 30 años. Porque odiarla le permitiría quitarme todavía más de lo que ya me quitó, dije. El odio te come por dentro. Tu madre tomó sus decisiones y tiene que vivir con las consecuencias, pero yo no tengo que cargar con ese peso. Sigo tan enfadada, admitió Paige. Cada día. A veces miro a Emma y me da rabia que mamá nunca vaya a conocerla. Eso es su pérdida, no la nuestra. Cambió algo real por algo vacío.
Paige se quedó en silencio un momento. ¿Y si Emma se parece a él, a Preston? ¿Y si tiene sus ojos? Basta, la interrumpí con suavidad. Emma puede tener los ojos o el pelo de Preston. La genética es la genética, pero va a tener tu corazón, tu bondad, tu fuerza. El amor construye una familia, no el ADN. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Howard no es sangre, pero es más familia que Celeste jamás fue. Bárbara ha sido más madre para ti estos 6 meses que tu madre en 29 años. La familia es lo que elegimos, quien aparece, quien se queda, quien te quiere cuando todo se cae. Paige se secó los ojos. Me preocupa haber desperdiciado tanta vida tuya. Podrías haberte jubilado, viajar. Y en cambio estás criando a tu nieta porque yo me casé con el hombre equivocado. Le tomé la mano. Esos 30 años con tu madre me dieron a ti. Y tú me diste a Emma. Si tuviera que pasar por todo otra vez, las mentiras, la traición, el dolor, para llegar a este momento aquí, lo haría sin dudar. De verdad. De verdad. Tú y Emma valen todo. Entonces oímos la camioneta de Howard. Entró con un pack de cervezas y esa sonrisa fácil. ¿Hay sitio para uno más en este porche? Siempre, dije. Se sentó en la tercera silla, me dio una cerveza y le ofreció una a Paige, que la rechazó. ¿Emma dormida? Caída, dijo Paige. Hoy fue un gran día, descubrió sus dedos de los pies. Howard se rió. Y ese sí es un logro que merece celebrarse. Nos quedamos juntos, 3 personas que habían pasado por el infierno y habían salido del otro lado, la familia que elegimos construir desde los escombros. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Paige al rato. Hace 6 meses creía que mi vida era perfecta. Casa preciosa, marido al que amaba, bebé en camino, y era todo mentira. Ahora vivo en una casa de 3 habitaciones en Donelson. Soy madre soltera, media familia resultó ser estafadora y, sin embargo, soy más feliz ahora. Porque ahora es real, dijo Howard. Y lo real siempre es mejor que lo perfecto, incluso cuando lo real es desordenado y duro. Sobre todo entonces, dije. Lo perfecto es solo una mentira bonita. Lo real es lo que puedes construir. Más tarde, cuando Howard se fue y Paige se acostó, me quedé solo en el porche. Las estrellas ya estaban altas. A través del monitor oía la respiración suave de Emma. Pensé en el hombre que fui hace 30 años, creyendo que el éxito era tener casas grandes e impresionar a la gente. Construí todo eso, y por dentro estaba hueco. Ahora vivía en una casa modesta con mi hija y mi nieta. Trabajaba menos, pasaba más tiempo en ese porche. Mi imperio era más pequeño, más silencioso, invisible para quien mide el éxito en metros cuadrados. Pero cada centímetro era real. Cada relación estaba hecha de verdad. Cada te quiero significaba lo que decía. Pasé la vida construyendo estructuras para que duraran décadas, cimientos sólidos, paredes rectas, techos que aguantaran cualquier tormenta. Pero mi mayor construcción no era de ladrillo ni de piedra. Era de decisiones. La decisión de querer a una nieta cuyo padre me traicionó, la decisión de proteger a una hija cuando su madre la abandonó, la decisión de convertir un premio de lotería en un cimiento de verdad. 6 meses después de la fiesta que destrozó mi mundo, yo estaba en un porche en Nashville escuchando la respiración de mi nieta. Las manos encallecidas que antes construían imperios ahora mecían una cuna, y esa era la construcción más grande de todas. No lo que construyes cuando todo está perfecto, sino lo que eliges construir cuando todo está roto. Mirando atrás, por fin puedo admitir algo que me tomó 30 años enfrentar. Ignoré la verdad porque tenía miedo de lo que me costaría. Me decía que estaba siendo leal, paciente, fuerte. En realidad, estaba eligiendo la comodidad por encima de la honestidad. Pasé por alto señales pequeñas. La falta de respeto, el desprecio silencioso, la forma en que mi valor se medía solo por lo que podía aportar. Creí que amar era aguantarlo todo. Me equivoqué. Si hay algo que espero que aprendas de mi historia familiar es esto: no confundas sacrificio con silencio. El amor nunca debería exigirte encogerte, cerrar los ojos o traicionar tu intuición. Cuando algo se siente mal durante mucho tiempo, casi siempre lo está. No esperes, como hice yo,
a que un momento dramático obligue a la verdad a salir. Para entonces, el daño ya es profundo. Este es mi consejo, no seas como yo. No asumas que el tiempo va a arreglar lo que la honestidad se niega a enfrentar. No creas que trabajar más te ganará el respeto de quien nunca tuvo intención de dártelo. Y no pienses que lealtad significa tolerar traición. La lealtad real protege lo correcto, no lo conveniente. Esa lección me costó mi matrimonio, pero salvó a mi hija y a mi nieta. Quiero dejar algo claro, esto nunca fue venganza. Sí, algunos llaman a lo que hice venganza de papá, pero esa palabra no cuenta toda la verdad. Yo elegí justicia, no destrucción. La venganza es ruidosa, emocional y vacía. La justicia es silenciosa, deliberada y liberadora. Esa diferencia importa más de lo que la mayoría cree. Voy a decirlo claro, el dinero no me salvó. Ganar una fortuna no me hizo fuerte. Lo que me salvó fue el momento en el que dejé de mentirme a mí mismo. Creo que Dios permite que la verdad salga a la luz cuando por fin somos lo bastante fuertes para cargarla. No me quitó el dolor del camino, pero me dio la claridad para atravesarlo sin perderme. Unas cuantas verdades cortas que sostengo ahora. El respeto no es opcional en el amor. El silencio protege a la gente equivocada. Los hijos merecen verdad más que apariencias. Y ninguna cantidad de dinero repara una vida construida sobre mentiras. Mi historia familiar no terminó como imaginaba de joven, pero terminó sobre algo sólido. Perdí a una esposa que nunca me vio de verdad y gané paz. Perdí una ilusión de familia y gané una real. Ese cambio valió todo. Algunos todavía le ponen la etiqueta de venganza de papá, pero yo lo veo distinto. Fue un reinicio, una línea trazada, una decisión de no heredar mentiras a la siguiente generación. Y si mi historia ayuda aunque sea a una persona a cuestionar lo que está tolerando, entonces el dolor tuvo sentido. Así que si estás escuchando esto y algo te suena familiar, detente. Mira con honestidad tu propia historia. Pregúntate si te quedas por amor o por miedo. Pregúntate quién está contigo de verdad cuando ya no queda nada que dar. Esto no va de ganar. Va de elegir la verdad antes de que sea tarde. Esa decisión lo cambió todo para mí. Esa es la verdadera venganza de papá, no hacer daño, sino negarte a que las mentiras definan tu futuro. Y sí, esa elección puede salvar a más de uno, puede salvar a las personas que más quieres. Si esta historia resonó contigo, te invito a dejar un comentario y compartir lo que piensas. Si quieres, dale like al vídeo y suscríbete al canal si estas historias te hablan. Tu apoyo de verdad importa y ayuda a que esta comunidad crezca. Gracias, de corazón, por quedarte conmigo hasta el final. Y un recordatorio suave antes de irte. Las próximas historias pueden incluir elementos ficcionalizados creados con fines educativos y reflexivos. Si eso no es lo que buscas, siempre eres libre de salir y elegir el contenido que se sienta adecuado para ti.